Bueno, pues buenos días. Te contaba que hace 8 días lo que hizo Ana María fue leer este método de historia de las formas, para que además de tomar en cuenta las formas literarias, o sea, los géneros literarios que están dentro de la escritura, y eso sí lo captaste bien, ¿te recuerdas? Sí, sí, sí. Entonces luego, aquí habla en esta lectura que no la tienen ustedes en el folleto, así es que le puedes tomar fotos, son cuatro diapositivas. Vale, una pregunta ahí, Betsy. ¿Cómo hace uno para poder imprimir o no se puede imprimir porque está en YouTube todo? Tú dices para poder imprimir la presentación. Sí, sí. Yo te la puedo mandar. Ay, excelente. Yo te la puedo mandar a tu teléfono, Va. la saco porque yo la tengo, pues yo la tengo, ¿verdad? Entonces te Sí, la sí. saco y te la envío. Excelente, gracias, porque ay, yo todavía sigo siendo antigüita de papel. Sí, Entonces, bueno, esta parte no está en el folleto de ustedes. ya. Entonces por eso nos tomamos el tiempo, porque te explica de esas formas estereotipadas, o sea, como maneras que se acostumbran, ¿verdad? En distintas culturas, en el lenguaje oral y escrito. Entonces, eso hay que comprenderlo como algo que forma parte de la misma cultura. Yo creo que tú estabas todavía cuando hablamos del buenos días y buen día. Sí, sí, Va. sí, sí, Entonces esa fue la primera y creo que le tomaste foto, creo. sí. Y luego estaba esta otra, espérame, no me pasa, creo. Ahí está. Ahí Luego está. está esta que es el exordio, que hablaba de qué es un exordio. Y entonces dice que a la manera particular de iniciar un discurso relato oral en español, es común comenzar como damas y caballeros, señoras y Ah, sí, señores, pues sí. es la parte Exordio, del ya. exordio, ¿sí? Como empieza un discurso. Y entonces dice que en los evangelios, por ejemplo, Jesús empieza diciendo, en verdad les digo, ¿verdad? Ese Sí, es un exordio. sí, Pero a veces ese exordio va a cambiar y no va a cambiar, no va a ser siempre en verdad los digo, sino que solo es en verdad es justo y necesario o en aquel tiempo dijo Jesús. Entonces, ese como iniciar una narración se llama exordio. exordio, ok. Luego Entendí. pasamos a esto, que eran las parábolas, ¿verdad? ¿Cómo puede uno ir entendiendo cada una de las parábolas? Porque no se entienden de forma general. Entonces, por Ajá, ejemplo, en relación al exordio, aquí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando nos da un dato, aquí dice dativo inicial, pero o sea, sí. es un dato inicial que nos da la parábola, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, decía también, dijo también, también Ujú. decía. Entonces, es como iniciar una parábola con un dato que nos va a presentar lo que después va a decir Jesús, ¿verdad? Sí, Y entonces, aquí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos decía también, dijo también, obviamente, esta parte la está diciendo el narrador, ¿verdad? Y luego ya entra lo que Jesús dice. Es algo que se nos está narrando. Aquí ya ok. entiendes tú que esto nos lo están narrando y este personaje va a empezar la parábola, decía también. O sea, él le está narrando lo que Jesús decía, ¿me Ok. entiendes? Entonces a eso se le llama pues un dato inicial. Ujú. Y después también en las parábolas vamos a encontrar como formas interrogativas. Va a empezar con una forma interrogativa, ¿verdad? ¿Qué mujer que tiene? Entonces, o cómo podemos comparar, va a empezar una parábola Ya, de esa manera, ¿verdad? Estos también podrían ser en las parábolas exordios, ¿verdad? Porque están iniciando. Y luego dice también método de historia de las formas y habla
de las parábolas de nominativo inicial. Bueno, aquí es cuando el narrador nos introduce con el nombre de Jesús o cambia el nombre de Jesús por un pronombre o lo cambia ni siquiera sin el pronombre, solo el verbo. Por ejemplo, aquí el narrador nos dice, Jesús respondió, porque eso no lo está diciendo Jesús mismo de él, ¿verdad? Sino que el narrador nos dice, Jesús respondió. Y entonces aquí cuenta la parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Luego aquí hay otro. Él le respondió. Aquí sustituyó el nombre de Jesús por el pronombre, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá, ajá. Él le respondió. Sí. Y luego aquí, en este tercero, dijo. Aquí sustituyó el nombre, el pronombre y entró en el verbo, Ya. ¿verdad? Pero todos estos son exhortos. Ya no te oí. ¿Te manda? ¿Te manda, Marilu? Bueno, también aquí decía también a sus discípulos, aquí forma parte también de un verbo, pero aquí ya casi se hizo una oración, ¿verdad? Betsy, casi no te oigo. ¿Qué será? ¿No me oyes? Yo sí te oía, pero de repente se te bajó la voz. ¿Qué será? Porque no he cambiado nada ni tocado nada. Bueno, Espera un momentito, voy a ver. Tal vez será el volumen. Ahí entró Miriam, mira. voy a subir de volumen porque Uy, no, eso. sí, saber qué pasó. No, esto no era el volumen, espérame, no del volumen. El volumen, aquí está, espérame un momentito, vamos a ver. Bueno, yo voy a subir de volumen. Ah, no, yo lo tengo al 100. Yo Bueno, lo voy a tengo ver. al 100, fíjate. Vaya, sigamos, no importa. Bueno, entonces te estaba diciendo, pero ahorita estoy gritando más, ¿me oyes? Sí, sí, Va. voy a ver Ahorita, voy a ver si ¿sabes me toca. lo que hice es ponerme más pegada voy a quitar la cámara y ¿Tú voy a, cómo oís? ¿Tú cómo me oís? yo perfectamente, Ana, pero tal vez ahorita me estoy pegada más a la computadora, tal vez algo de la bocina o no sé. ¿Cómo me oyes? mejor. Y Miriam ya entró. Hola Miriam, pero no, ya entró, pero no se ha, no ha abierto ahí. Bueno, entonces esto ya lo vio ella, ¿verdad? Lo vio hace 8 días. Aquí lo que te estaba contando es cómo esta parábola, las parábolas de dativo inicial, cómo empieza el narrador primero digamos, con el personaje tácito o sobreentendido. Decía también, ¿quién era el que decía también? Jesús, ¿verdad? Y expone la parábola. Dijo también, o sea, pues está hablando del mismo Jesús, también decía. Y lo que decíamos de las parábolas en forma interrogativa es esa, que empieza con una pregunta. ¿Cómo vas? ¿Me vas oyendo? Sí, allá a lo lejos te estoy oyendo. Yo no sé si Miriam oye bien. Sí, Bueno, tú sí sí, me oyes Entonces, bien, tú sí, oyes sí bien. oigo, sí oigo Entonces, bien. entonces es tu computadora, Marilu. sí, eso te voy a ver ahorita. Algo pasó ahí. Algo me pasó. Pues sí, porque me estabas oyendo bien y de pronto ya no. Sí, Algo pasó. Bueno. Entonces, luego, miren, estoy un poquito haciéndole un repaso a Marilu, porque como no estuvo hace 8 días, la Ah, parábola pero nominativa. está bien, así comprendemos un poco mejor. Ah, bueno. Entonces, en la parábola nominativa inicial, Jesús respondió. Bueno, esa ya la habíamos visto y esta es esta, ¿verdad? Él respondió, dijo, era un hombre rico, 2 hombres. Bueno, entonces todas estas ya van sustituyendo el nombre, pero nos ponen como 2 escenarios. El narrador que nos está contando algo y luego Jesús que cuenta. Ahora hay otro tipo de géneros y, por ejemplo, nos damos cuenta, decíamos hace 8 días, que no hay descripciones claras de los personajes.
Eso lo hablábamos hace 8 días, ¿verdad, Miriam? Que decíamos que a Sí, veces podemos cabal. sacar una idea de cómo es Jesús, no porque no lo describa, sino porque en la narración hay algún relato que, por ejemplo, dice Jesús miraba sobre las cabezas. Entonces, podemos tener la idea que era alto, ¿verdad? Porque si mira sobre cabezas, quiere decir que es más alto que todos. Y luego también que caminaba grandes territorios, entonces vemos pues que era un hombre pues hasta cierto punto fornido, o sea, fuerte, pero delgado tal vez, alto, moreno o de piel tostada, decíamos, ¿verdad? Pero también se iba al mar, a la lancha. En fin, podemos tener ciertas imágenes por lo que nos dicen las narraciones, cuando no es que estén dando una biografía o un perfil de su fisonomía, sino que están narrando un hecho y de pronto dicen algo de él, ¿verdad? Describen algún detalle. Entonces podemos ir sacando pues esas ideas. Y entonces aquí dice, por ejemplo, en otros pasajes bíblicos, dice cómo tenían los ojos un personaje. Por ejemplo, decíamos que Jesús, pues como que en algunos pasajes hay algún detalle en relación a su mirada, a la mirada de Jesús, ¿verdad? Lo vio con ternura, por ejemplo, al muchacho aquel que le pregunta cómo puede ganarse el reino de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, pero el muchacho se va, no quiere desprenderse de sus bienes. Entonces dice, Jesús lo vio con ternura, con amor. Por ejemplo, nos dice que Saúl era de pelaje corinto, velludo, ¿verdad? Pues me costó poner, pero pues. Y también así no es que nos dé una biografía, pero nos va dando algunos relatos por los cuales nosotros, por ejemplo, de María, dice que era jovencita, era una aldeana jovencita, entonces uno puede tener como una idea, ¿verdad? Y lo que más se describen son paisajes o decoraciones, por ejemplo, generalmente está bajo una roca o un árbol o una fuente o una aldea, pero eso también tiene una referencia, porque esa roca generalmente significa un lugar de culto, un árbol significa el lugar donde enseñaban los escribas, ¿verdad? Una fuente, generalmente en un lugar desértico, pues es una especie de pozo, generalmente pues sacado o descubierto o trabajado por los ancestros. Una aldea, pues es un lugar importante. Por ejemplo, cuando van a decir de Jesús, ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Pues lo que pasa es que no había ninguna referencia de Nazaret en la escritura, ¿verdad? Híjole, Entonces es cuando ahí hacen eso. Y luego aquí estábamos que aquí es donde nos quedamos. No sé si tú quieres leer, Marilú. Marilú no me oye nada. Marilú no me oye. Entonces, Miriam, ¿puedes leer? Miriam. No Dame la está. imagen. Yo voy a quitar un poco la imagen, es que me tapa donde yo estoy y la va. miro a la visita. Ahorita la voy a quitar. Pero puedes leer. Sí, 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 claro que sí. Va. Ya está, muy bien. Dice, escaso interés por la psicología de los personajes. Aunque el narrador sugiere de muchas maneras que el episodio fue dramático para el patriarca, jamás hace alusión a ello directamente. En el mismo sentido, Saúl nos es presentado como un carácter atormentado. La experiencia del fracaso, consecuencia de opciones desgraciadas, y el sentimiento de su incapacidad para tomar el pulso de la situación son los rasgos típicos de su personaje. Deducidos a partir de la descripción de estas acciones, nunca son mencionados como tales. Los sentimientos de los personajes son sugeridos sin ser nunca objeto de una verdadera descripción. Isaac tiene miedo, está en Génesis 26:7.
Esaú siente rencor hacia Jacob. 27, versículo, 27 al 41. Jacob ama a José, en el 37:3. Moisés se encoleriza, en el Éxodo capítulo 32, versículo 19. David llora a Saúl y a Jonathan, en el 2 de Samuel 1 y 12. Amnón se enamora de Tamar, está en Samuel 13, versículo 1. Después, el sentimiento se convierte en acción. Lo más frecuente, por otra parte, es que son los hechos de los personajes los que permiten adivinar sus sentimientos o sus rasgos de carácter. Elías huye porque tiene miedo, está en Reyes. Jacob y Labán son astutos, está en Génesis. David es un hábil político. Sarai no soporta ser despreciada. Barak, ¿voy bien? Sí, va. Sí, sí. Va. Ahorita voy a subir. Muy bien, voy a subir. Mami, que no. Bueno, ahí solo sigue Barak, Abimelech, Absalón y Adonías. Bueno, lo que está diciendo esta diapositiva es que cuando se hace mención de algún rasgo, de algún temperamento que expresa el personaje, no está definiendo su personalidad, sino que lo que más define su personalidad son sus acciones, ¿verdad? Sus actos. Cuando generalmente el narrador, el que nos está contando, va a decir algo del personaje, pero esto no es para que nosotros hagamos una generalización. Pues Isaac era un miedoso, siempre estaba con miedo. No, en un momento del relato, pues él siente miedo, ¿verdad? En un momento del relato, Moisés se encolariza. En un momento del relato, David llora la situación de Saúl y de Jonatán, ¿verdad? Su hijo. En fin, nosotros tendríamos que conocer estas citas para darnos cuenta que no nos está dando a conocer la personalidad, sino solo está haciendo una mención de una situación de ese momento. Eso sí. en cuanto... Sí, porque yo digo, pues en Isaac, él va bien hablando con Abraham hasta el momento que le toca ser su, ahí sí que la presa, ¿va? La que van la que la víctima, ¿verdad? Ah, sí, la víctima que usar para la adoración, ¿va? Y David se mira un hombre de amor, pues, se cree, ¿va? Por lo que usted dice, por los hechos, ¿va? ¿Verdad? Y que tiene buenos sentimientos, ¿verdad? Se mira en algunos aspectos. Sobre todo en David, a pesar de que comete muchos errores humanos, exacto, lo que va a decir el texto es de que él humanamente pues comete todos los errores humanos o pecados humanos o cosas graves humanas que puede cometer cualquier humano. Pero en ningún momento él se vuelve idólatra. Quiere decir, nunca de los nunca jamases le da culto a algo o a alguien, ni siquiera a su monarquía. Nunca se va a sentir él más que Dios. Siempre se va a sentir administradora. Tanto pues que hablábamos que baila desnudo delante del arca como un bufón, ¿verdad? Porque él siempre va a dar el lugar a Dios, pero eso no implica pues que él falle mucho humanamente, pero siempre cuando el profeta llegó y le hizo conciencia de su falta, de su pecado, él ante Dios siempre se doblegó, se arrodilló, pidió perdón y trató de empezar nuevamente, ¿verdad? Entonces hay que como ir captando que cuando se van dando estas referencias del personaje, pues no están definiendo cómo era el personaje, sino que más bien nos hace ver la parte humana y de alguna manera la relación que tiene con Dios. Ahora, esta otra parte, el número de los personajes, dice, es limitado. A ver, Miriam, porque tal vez a usted la escucha mejor
Marilú, no sé, porque yo creo que no sé si ya se salió. No, no se ha salido. Está. Pero yo creo que a mí no me oye, tal vez a usted sí la oye. No oigo nada. Ni a Miriam tampoco. A Miriam tampoco. Yo digo que algo me pasó. Pero yo sí Algo, oigo, yo sí la escucho bien. Bueno, pero, entonces voy a leer. pero si quiere, Marilú, como le voy a mandar si quiere, como le voy a mandar Voy a usar mi teléfono mejor. bueno, bueno, está bien. A ver, Miriam, entonces lea, Dice, pues, por favor. el número de los personajes es limitado. La prioridad de la acción sobre los otros aspectos del relato tiene importantes consecuencias en la manera de tratar los personajes. Pero existen también otras reglas que provienen de la cultura antigua y de los medios limitados de que dispone para describir el desarrollo de una acción. La mayor parte de estas leyes de la narración bíblica derivan de lo que a menudo se ha llamado la economía narrativa. Es bueno recordar estos principios cuando se lee tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En general, nunca hay dos personajes activos en una escena y los grupos son tratados como personajes colectivos. Por lo tanto, es excepcional ver una conversación a tres en la Biblia. En Génesis 27 proporciona un buen ejemplo de esta regla. Encontramos en él sucesivamente un diálogo entre Isaac y Esaú, entre Rebeca y Jacob, entre Isaac y Jacob, entre Isaac y Esaú, entre Rebeca y Jacob, estructura de las escenas A, B, C, A, B. Igualmente, en la escena del jardín en Génesis 3, Dios habla sucesivamente al hombre, después a la mujer, finalmente a la serpiente. En la historia de David y Goliat, el joven David habla a algunos hombres que vienen de escuchar a Goliat. Está en Samuel 17, 26 y 27 versículos. Después a su hermano Eliab. Está en el capítulo 17, versículos 28 y 30. Al rey Saúl, capítulo 17, versículo del 31 al 40, y finalmente dialoga con Goliat. Ok, entonces, ya Marilú, ahí sí nos oye. Hoy sí. ¿Qué Ah, sería? qué bueno. Algo le pasó a su computadora. Sí, ¿verdad? Pues digo yo, pero tal vez solo fue algo que tocó y le bajó el volumen o algo. Sí, ¿verdad? Ay, es que, y traté y no, no. Bueno, Era- entonces ahora estamos en reglas de composición y dice oh, que en los textos bíblicos generalmente solo vamos a encontrar diálogos con dos personas, solo vamos a encontrar siempre que un caso extraordinario es cuando aquellos visitantes llegan a la morada de Abraham en Mambré. Entonces son tres visitantes que llegan, ¿verdad? En el Sí. Génesis 27. Pero de ahí por lo demás, todos los ejemplos que están aquí en el Antiguo Testamento son de un diálogo, ya sea de Abraham con Sara, de Abraham con Isaac, de Isaac con Jacob, de Isaac con Esaú. Solo se dan diálogos entre dos personas. Y lo mismo pasa cuando Dios habla, solo le habla a una persona. Incluso para hablarle al pueblo, no le habla al pueblo, le habla a Moisés o le habla a un colectivo a través de una persona. Sí se habían fijado en eso, ¿verdad? Le habla al profeta para que el profeta le hable al pueblo. Es Jesús quien habla en nombre de Dios y lo hace oh, a las personas, ¿verdad? Entonces, esa es otra característica que podemos encontrar en la narrativa de la composición de estos libros. Y luego, otras reglas de composición siguen estos mismos en general. El número de personajes es también limitado. Entonces, se va hablando de Abraham, de Sara, de Agar. O sea, vamos a encontrar que en la historia de la salvación
el instrumento es uno entre el pueblo, no son un montón, ¿se fijan? Es Moisés Sí. el encargado de ir a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Es Josué el encargado de entrar a la tierra prometida. Luego son los jueces, pero los jueces es uno por uno, ¿verdad? No son todos juntos. En fin, ahí van encontrando ustedes los pasajes, los personajes limitados. Incluso dice, cuando el número aumenta, los personajes activos en la escena siempre son 2, no son más, ¿verdad? Los otros, pues van a estar ahí viendo, oyendo, pero no van a estar participando del diálogo, ¿verdad? Entonces la lógica del relato se limita a un solo episodio. Es el último rasgo de numerosos relatos bíblicos que se explica igualmente por sus técnicas de composición y la atención casi exclusiva que recae en la acción. Como el relato está muy concentrado, esta acción se limita a menudo en un solo episodio. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros vemos al hijo pródigo, pues la acción está centrada, pareciera en el hijo pródigo, ¿verdad? Pero fíjense, si ustedes notan esa parábola del hijo pródigo es extraordinaria, porque está la narración de los 2 hijos. Ahí hay 3 personajes, pero si ustedes leen con atención, esa la conocen, ¿verdad? El hijo pródigo, ¿lo conocen? Sí, sí la conocemos. Sí conocen el hijo pródigo. Sí, sí. Entonces, por lo que uno conoce del hijo pródigo, uno pensaría que la atención está puesta en este hijo que se marchó. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará No, puesta la acción en no, él? no, ¿En quién entonces? en el hijo grande. Pues fíjense que está más centrada en el padre. Ah, sí, Porque sí, el sí, sí. padre es el que está a la espera. Claro que no Es se cierto, menciona sí. tanto en él, pero la acción se desarrolla en el padre. En el padre. Aunque la El padre narración vaya a ver, hable más del hijo menor, después menos, pero está centrada, concentrada, dice. Entonces, es bueno, en el papá, sí. hay que fijarse en eso para ir Ah, descubriendo el interés. Marilú ay, ay. entra y sale, ¿verdad, Marilú? Ya no está. Ahorita ya salí, ya estoy oyendo, pero Ah, tuve bueno. que pasar a mi teléfono. Sí, así me di cuenta, pero bueno, está bien. Bueno, entonces luego tenemos que fijarnos que en la Biblia, ¿en qué consiste un hecho histórico? Fíjense pues, eso es teología, lo que está diciendo aquí. Consiste en una reflexión religiosa acerca de hechos que la tradición narra para sacar de ellos lecciones de santidad. ¿Se fijan? O sea que Sí, un hecho histórico en la Biblia no es realmente como nosotros hoy entendemos la historia. ¿Cómo entendemos la historia? Pues entendemos, por ejemplo, cuando dice Cristóbal Colón llegó a América ¿cuánto? El 12 de octubre de 1492. Ese es un hecho histórico. Mes, día, hora, todo lo que ustedes quieran. En la Biblia los hechos históricos no son así. Hay libros históricos, pero no se refieren a un hecho exacto de la historia, sino que vean, dice aquí, es una reflexión del hecho. Ese hecho se reflexiona desde la fe, por eso dice religiosa, porque es desde la fe, se reflexiona desde la fe, desde lo que yo creo. Entonces lo reflexiono y este hecho ya reflexionado, yo lo voy a transmitir para provocar en otros, pues, una fe igual o mayor, ¿verdad? Entonces, por eso dice, para sacar lecciones de santidad. de santidad. Y eso es la teología. La teología es la reflexión, la interpretación de los hechos históricos interpretados, reflexionados desde Dios para poder provocar en mi vida cotidiana
pues Ujú. la presencia de ese Dios. O sea, no es que yo lo voy a inventar, porque como me decía alguien, bueno, entonces yo puedo decir, bueno, cualquier cosa, Dios me habló. No, es de acuerdo a la relación. Fíjense bien que esto no es tan sencillo, el tema de la teología. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la relación que se tenga con ese ser. O sea, es un ser personal. No es una idea, no es un abstracto, no es una energía, es un ser personal. En la Biblia ese ser personal se comunica y para comunicarse hay que relacionarse, porque no se puede comunicar así como quien dice en el aire, en el vacío, no, tiene que haber una relación. Aunque en los personajes bíblicos, antes de que ese ser se manifieste, no hay una narración anterior de cómo era la vida de Abraham, de Moisés. Hay, a veces, como digo, hay algunos datos, pero no hay una biografía, ya lo hemos dicho varias veces. Hay algunos datos de estos personajes, pero no una biografía completa que nos diga vivía en una gran santidad, era un hombre perfecto. No, generalmente son personajes que tienen dificultades humanas, pero Dios se manifiesta. O sea, eso es importante notar en el texto, que siempre la iniciativa y el protagonismo lo tiene Dios. A partir de esa manifestación de Dios, pues empieza una relación de parte del personaje con ese ser, con Dios. Digamos, Abraham, después de que le creyó a Dios, ya mantiene una relación constante de amigo. Después de que Moisés le creyó a Dios, ya tiene una relación constante con él. Y así cada personaje. Después de que Dios se manifiesta, se relaciona, ya el personaje cultiva esa relación amistosa, esa relación cómplice con Dios, es decir, con la voluntad de Dios, pues identificarse. O sea, Dios quiere sacar al pueblo de Egipto, Moisés es el instrumento, se identifica con la voluntad de Dios, de ese que se manifestó. Abraham va a ser el padre de un pueblo, pues le cree a Dios a pesar de que era ya grande, que no tenía hijos, pero le cree a Dios y bueno, se deja relacionar y se deja llevar por esa voluntad que le ha prometido pues progresar, desarrollarse, le ha prometido tierra, le ha hecho muchas promesas y ha hecho alianzas con él. Bueno, entonces, así cada personaje, Dios tiene el protagonismo, no hay una historia anterior que diga que el personaje merece esa elección, es Dios desde la voluntad que lo hace, pero ya luego el personaje, todo lo que le va pasando, ya se da cuenta que es Dios, es la voluntad de Dios que lo va llevando. Eso que le pasa a estos personajes también es a nosotros. Si nosotros, por nuestro bautismo, fuimos incorporados dentro del cuerpo de Cristo. Si nosotros esto lo tomamos en serio, no como algo que pasó cuando éramos bebé, que no sé qué, no, sino que realmente fue algo que deja una huella, que aunque en un tiempo haya estado, pues si ustedes quieren, no tan cierto en mi vida, pero luego ya tomo conciencia, a partir de esa conciencia empieza una relación. Y esa relación pues va a ir dando una interpretación a cada evento. Ya no va a pasar lo mismo que todo pasa por casualidad o el destino, no, ya todo va a tener sentido con esa relación que se vive. Entonces, eso es teología. Y todo el mundo, no el que va a la universidad y estudia, ¿verdad? Sino que todo el mundo puede hacer teología, porque parte de su propia relación con ese ser. Entonces, cuando se parte de esa relación personal con ese ser, pues cada evento que venga, yo lo explicaba el martes o el lunes, ya no me acuerdo qué día, pero fue esta semana que se lo explicaba a alguien. Ah, bueno, fue el martes. Porque resulta que el martes fue 30, ¿verdad? Sí, y martes fue 30, sí. Entonces yo no, solo una vez había ido a Santo Domingo
y yo quería ir, pero es que me resulta muy difícil por la distancia, por el horario, por muchas cosas. Bueno, entonces yo en misa el domingo yo le dije al Señor, yo quisiera esta semana ir a ver a la Santísima Virgen, a tu madre, quisiera ir a verla. Organízame, por favor, organízame para que pueda ir temprano. Bueno, yo estaba, era mi diálogo, ¿verdad? Era mi oración, mi plática con Dios, con Jesús estaba hablando yo de que quería organizar un día para ir a ver a la. Bueno, entonces el martes yo tenía actividades, pero hasta en la tarde, noche. Como yo vivo en San José Pinula y no uso carro porque solo tenemos uno y lo usa mi hijo, entonces si yo salgo desde la mañana, ya no regreso porque no puedo ir y venir porque se me va todo ese tiempo en bus. No llego nunca a ningún lado. Entonces yo por eso estaba pidiendo al Señor que me organizara, pero ¿cómo hacer para estar en la mañana en Santo Domingo y luego la clausura de la escuela, de otra escuela, era hasta las 6 de la tarde? Bueno, entonces se complicaba eso. Entonces escribí a una amiga que me había dicho que llegara por fiambre a su casa, pero el fiambre era hasta ayer, ¿no? Que llegara hasta ayer. Entonces yo le escribí así, le digo yo, Edna, ¿cómo está para que llegue mañana? Solo así le puse, ¿verdad? Y no me contestó, y no me contestó, y no me contestó. Bueno, entonces yo dije, bueno, dije, el Señor no me organizó, así es que de plano me voy a quedar en la casa y solo voy a ir en la tarde a la clausura de la escuela, ya me voy a ir aquí en la tarde, y entonces ya me puedo llevar carro, bueno, ya lo pensé de otra manera. Pero cuando me levanté el martes en la mañana, eso lo hice el lunes, el martes en la mañana, cuando me levanté y yo mando en la mañana los evangelios a varias personas, yo vi que me contestó y me puso, sí, ya hice el fiambre, véngase, me puso. Pero yo sentí tal alegría, pero fíjense, ahí va la teología. Yo sentí tal alegría, no tanto porque ella me dijo, sí, véngase, sino porque yo lo asocié con mi oración del domingo. Yo dije, ay, gracias María, porque voy a poder ir a Santo Domingo. Y de hecho ya salí desde las 6 de la mañana aquí, ya me fui a Santo Domingo, pues ya estuve ahí en el Rosario, la misa, estuve con ella casi toda la mañana, y ahí me fui a la casa de mi amiga como a las 12, llegué a su casa, ya me estuve con ella en la tarde y ya después ya me fui a la clausura. Y ya después ya fue de otra cosa. Pero la teología es que entonces yo vi ese acto de ese que ella me mandó a decir, sí, véngase. Yo lo vi como lo que había pedido yo en misa el domingo. Organízame mi día para que yo pueda estar en Santo Domingo un gran rato, no sin carreras ni nada, disfrutar ahí a la madre con su rosario, con su misa, con sus cantos, todo tranquila. Y me lo organizó. Eso es teología. O sea, pero depende de la relación anterior, ¿me entiendes? No es una cosa por casualidad, ni porque ahora me pareció, no, es por un diálogo que se va estableciendo y se va dando cuenta cómo van saliendo los acontecimientos. Algo así pasa, ¿verdad? Entonces, hoy, por ejemplo, pues miren ustedes, con la edad que tengo, pues yo nado, porque me hace muy bien la natación, pero con este tiempo yo no he podido nadar. Entonces, hoy que fui a misa, le decía al Señor, yo quisiera ir a nadar, a ver si me ayudas a organizarme para que pueda hacerlo y pueda yo ir a nadar sin que me dé catarro por estos fríos, porque a veces la piscina está más fría que a saber ni qué. Entonces, organízame. Bueno, mira, ya sé, si me organizas es que todo va a salir bien y si no, pues entonces tal vez no. Bueno, pero ahí me ayudas. Pero esa relación de los acontecimientos, que no se trata que me haga milagros, sino que yo tengo una situación desorganizada y le pido, Señor, mira, ayúdame a ponerme en orden aquí para poder hacer tal cosa. Y cuando va uno viendo que se va armando una linecita que lo ayuda a uno, dice uno, pues ahí salió, ahí salió. Entonces, y no se lo da, la teología es pues el protagonismo lo tiene Dios, pero hay una relación, no es magia, no es imaginación mía, son ideas, es una relación. Y entonces ha habido un diálogo. Yo he hecho una propuesta y hay una respuesta. No sé si me doy a entender, pero eso es teología. Y eso lo puede hacer todo el mundo, pero la base es la relación.
no es la realidad. Yo creo que a todos nos ha pasado lo que le ha sucedido a ustedes, está igual. Hemos pedido ese tiempo, ese espacio, y como que Dios no se lo acomoda, ¿verdad? Como usted lo dice, es esa fe, esa teología, que el Señor pidiendo nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo o pidiendo de corazón, ¿verdad? Sí, Pero pero sí, yo creo que todo el mundo, puede ser, por ejemplo, como esta amiga no me había contestado, entonces yo dije, bueno, sí, definitivamente no cabal, son los planes, no quiere eso, habrá otra cosa que querrá. Bueno, ya me lo dirá. exacto, Pero nunca es que uno se queda como decepcionado porque no, porque sí, no, cabal, todo va el Señor combinado. sabe, Bueno, exacto. pues eso está mucho en la escritura, ¿verdad? Y el Midrash, que es una especie de, es un género literario, pero ya no es un género actual, es un género antiguo, como el mito, pero no es el mito, sino que es una realidad, porque mire, pues, por ejemplo, veamos la religiosidad egipcia o toda la mitología griega y romana. Si ustedes se dan cuenta, eso es una realidad para ellos, no es un mito. Para nosotros podemos decir, eso era un mito, pero no, pero para ellos era una realidad, ¿sí? Sí me doy a entender lo que estoy diciendo. Para ellos, que los egipcios hayan hecho esas grandes pirámides como un sepulcro, como para poner ahí al faraón, para que cuando entrara el primer rayo del sol, el faraón subiera, y eso es una acción tan grande de tanta gente, de tantos años, de tanto tiempo, es algo que no es un mito. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Es una realidad que ellos están viviendo y que crean y que transmiten. ¿Sí? Entonces el Midrash es eso, es el esfuerzo de meditación y penetración creyente del texto sagrado para encontrar una explicación profunda y su aplicación práctica. Es decir, los egipcios, aunque no tuvieran la revelación de Jesús y aunque creyeran en el Dios Sol, aunque tuvieran unas ideas que no eran las verdaderas porque no eran reveladas, ellos no tienen un libro de revelación, sino se dice el libro de los muertos, porque ellos creen en la muerte, pero creen en la vida eterna, o sea, tienen una creencia los egipcios. Y todas sus construcciones demuestran que esa creencia forma parte de su vida existencial. Incluso ellos no quieren estar solitos cuando se mueran, sino quieren estar con toda su corte, con toda su familia. En fin, por eso esos mausoleos son tan grandes, ¿verdad? Y las cámaras donde está el faraón, pues algo tan especial, porque si él llega, todos los demás van con él. Entonces, eso es un midrash y lo encontramos, por ejemplo, en Génesis 2, ese es un midrash. Génesis 2 y 3, que no es que sea mentira, pero tampoco es que Dios mismo haya hecho un muñeco de barro, pero si ustedes ven la realidad, cuando nos morimos nos volvemos tierra. Entonces la lógica dice, pues que si nos volvemos tierra es porque nuestra formación es de tierra, ¿verdad? Entonces, el Midrash parte de algo real, que se vive, que se cree como realidad, pero no como una realidad mentirosa o vana, sino como algo en lo que realmente está implicada la vida. Entonces, por ejemplo, el Génesis 2 y 3 nos va presentando cómo se desarrolla el mal, cómo empieza el mal, cuál es la raíz y el origen del mal, ya que el mal no procede de Dios, ya que Génesis 1 nos ha dicho que toda la creación es buena y que cuando Dios crea al hombre lo crea muy bueno, a imagen y semejanza de él. Bueno, eso ya es una revelación, pero luego en el Génesis 3 nos encontramos de que hay mal en el mundo. ¿Y cómo? ¿Cómo surge ese mal? Si todo es bueno, si todo es perfecto y si todo lo hizo Dios y lo creó con amor, ¿cómo se desarrolló el mal? Ni la serpiente habla, ni, bueno, porque no, pero ahí entra el Midrash. Entonces, el diálogo
el diálogo entre nuestra naturaleza, nuestra condición humana y nuestra atracción, lo que nos atrae, a lo que nos inclinamos, a lo que queremos ser, algo que está dentro de nosotros, que forma parte de un libre albedrío, que no es impuesto, que forma algo de nuestra existencia material. Se dice en teología de nuestra existencia adámica, porque Adán no es el nombre de una persona, es un genérico. Adán en su idioma original significa tierra, y entonces Adán es el de tierra, el hecho por tierra, la humanidad es hecha por tierra, y adámico, o sea, nuestra condición adámica es nuestra condición contingente, limitada, porque la tierra es eso, contingente, limitada, si bien el agua se va, se deshace, lo que sea. Bueno, entonces esa es la condición humana, pero esa condición humana está llamada a elevarse a una realidad más alta, porque Dios cuando nos crea para que nosotros compartamos de su divinidad, por eso se encarna, para darnos de su divinidad, para compartir su divinidad con nosotros, para atraernos a esa divinidad. Pero, ¿qué es lo que nos presenta Génesis 3? Un rechazo. ¿Por qué? Porque queremos ser independientes, autónomos, como dioses. No queremos pertenecer, no queremos someternos a nada ni a nadie. Queremos ser, según nosotros, libres. Pero tristemente nuestra condición adámica, si no estamos pues relacionados con el ente que nos creó, pues nos relacionamos con cualquier otra cosa, le damos importancia muy grande a otra cosa, cualquier cosa, persona, animal o cosa, lo que sea. Entonces, o bienes, lo que sea. Entonces, desde el principio, el Midrash nos está contando algo que dice aquí. Dice que es una meditación y penetración creyente del texto sagrado para encontrar una explicación profunda. O sea que no es porque se comió la manzana, no es porque la culebra habló, no es porque no, eso no es así, sino que es que hay un diálogo entre lo que a mí me va a hacer, me va a dar poder y me va a dar autonomía, y eso es lo que yo quiero, y lo prefiero a estar sometida a una divinidad que me va diciendo qué hacer o qué no hacer, pero no es que me vaya a decir, yo lo voy a entender de esa manera, porque la divinidad solo dijo, de todo esto podéis comer menos, pero ese menos no es una prohibición, es una limitación, y porque el ser humano es limitado, puede hacer de todo, pero tiene límites. Yo puedo casarme con todo el mundo, no puedo, puedo casarme solo con uno, tengo límites, me puede gustar todo el mundo, pero me puedo casar solo con uno, puedo estar solo con uno. Yo quisiera tener 1000, no puedo tener solo uno porque puedo solo manejar un carro, no puedo manejar dos al mismo tiempo. En fin, en todo hay límite, en todo hay límite. Yo quisiera saber lo que está pasando en la vecindad, pero yo no puedo porque tengo límites, hay paredes, no se puede. Entonces, de este árbol no comeréis es un límite. Hay una libertad con límites, pero los límites no los impone Dios, lo impone nuestra adamicidad. O sea, somos de tierra, somos carnales, somos humanos y somos limitados. Entonces, esa limitación es algo que debemos aceptar, porque solo si aceptamos esa limitación somos realmente humildes, porque por mucho que estudiemos, no vamos a saberlo todo. Por mucho que tengamos, no vamos a tenerlo todo. Entonces, siempre vamos a tener límites. La única manera de tener plenitud es con Dios, y Él nos ofrece esa plenitud. Pero el Midrash nos dice que no, que desde el principio la humanidad representada por Adán, o sea, Adamá, por la tierra, por la materialidad, y Eva, que es madre de la humanidad, no son nombres propios, son genéricos,
humanos, significan la humanidad. ¿Qué pasó con la humanidad? La colectiva rechaza, quiere ser independiente, quiere ser autónoma, no quiere someterse a nadie. El texto dice, quiere ser como Dios. Eso es lo que le dice la serpiente. Si comes de ese fruto, seréis como dioses. Eso significa, seréis autónomos, soberanos, se te abrirán los ojos, verás la verdad. Y entonces ya se ve al ser, ya se ve con sospecha, porque la serpiente dice eso. Dice, no es cierto, no es cierto lo que Dios dijo, que si comen se morirán. No, no se van a morir, se les van a abrir los ojos. Y pareciera que tuvo razón porque no se murieron física, biológicamente. No se murieron física, biológicamente, pero sí perdieron una relación y a partir de ese momento esa relación se volvió sospechosa hasta el día de hoy. ¿Estará o no estará? ¿Me oirá? ¿No me oirá? ¿Será o no será? Entonces se sospecha de que si es algo bueno o no es bueno, o a saber qué hace, ¿verdad? El Midrash tiene esa característica, interpretar los hechos históricos a la luz de la escritura y comprender, por ejemplo, si nosotros, estoy haciendo un trabajo que me pidió la universidad, de ver cómo hay una teología de los dos hermanos, que después de este rechazo de Adán y Eva, viene Caín y Abel. Pues entonces, estos hermanos se van desarrollando en toda la escritura. Después están los hermanos, los hijos de Noé. Hay un hijo que los hijos se burlan porque él está borracho y está desnudo, y hay otro que cubre su desnudez. Después se va desarrollando con Abraham, los hijos de Abraham, Isaac, Ismael, y van a darse cuenta que cuando yo estoy haciendo ese estudio me doy cuenta que ahí está la raíz de esa guerra que hay hoy y que ha habido siempre entre árabes y judíos. Ismael representa a la cultura árabe, y saben ustedes que Ismael legítimamente tenía que heredar a Abraham porque era hijo legítimo, aunque fuera de la esclava. En el contexto cultural, él podía recibir herencia. Sin embargo, Sí. no es hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa es Isaac. Y entonces, vieron qué interesante es ir bien, pero eso lo va haciendo esos relatos. Y para eso no es cosa del otro mundo. Hay que leer las notas de pie de página, porque yo esta investigación la he sacado de la Biblia, no la he sacado de otros libros. En esas notas de pie de página está la interpretación de esos textos bíblicos a la luz de la revelación. Entonces, cómo Dios va revelando su naturaleza, su esencia, pero también nos va revelando nuestra identidad. Entonces dice aquí, el Midrash es una forma de expresarse típica de los israelitas. Es un estilo proverbial que colorea la conversación, o sea, la describe, la anima, toma y acomoda expresiones de las escrituras y las va situando en situaciones comunes de la vida, y hace de esa escritura vehículo y medio de comunicación. O sea que el Midrash no es, por ejemplo, que nosotros pensamos, eso es mito, y eso quiere decir que no es verdad. En la Biblia eso no es así. Eso quiere decir que hay una verdad más profunda de la que se está expresando en el texto. Pero no se llama mito, se llama Midrash. Pero el Midrash es como un mito, ¿verdad? No sé si me di a entender, pero ya ahí al fin terminamos la sesión 11. Sí, 11. 11. Yo ya tenía hoy lista la 12, pero ya no se pudo. Ale, yo no sé por qué no oí. Hasta ahorita con mi teléfono sí pude oír bien. Sí, pero como voy a pasar la grabación, Vale, Juanita, ay, porfa, Betty, que me sí, podías pasar para poderlo imprimir. sí, lo voy a pasar con mucho gusto. Vaya, Lo voy a muchísimas pasar gracias. muy En, bien. a ver, una preguntita. Ujú. Cuando dice, ahorita que hablaste de que venimos de la
somos tierra, es aquella frase que dice pulveris eris et in pulveris reverteris. Sí, esa es. Ok. Esa es la parte que antes de Vaticano II Ujú, se decía cuando se imponía la ceniza del miércoles de ceniza. Acuérdate, ya, hombre, que eres polvo y en polvo te convertirás. Mentira. Hoy es una fórmula que se utiliza, pero la que más se utiliza hoy es eh, conviértete y cree en el evangelio, o sea, cambia lo que eres, ok. porque ese es el signo de la ceniza. La ceniza lo que Ujú, significaba es que ante una conciencia de pecado, de falla, pues la ceniza implicaba que yo demostraba que era consciente de mi acto, pero obviamente no iba a seguir con esa misma conducta, ¿verdad? Iba a haber un cambio. ok. Ujú. Y lo otro, y la otra también, la relación que guardo yo en el tema de Adán y Eva es cuando, por haber perdido la relación preciosa que tenían con Dios, que eran inmortales, fue cuando dijo, ganarás con el sudor de tu frente tu pan, y a las mujeres, a Eva le dijo, parirás tus hijos con dolor. Sí, pero eso, por eso, como es un midrash, hay que entender el Ok, sentido de eso, ¿verdad? Porque el sentido es que eso forma parte de lo natural y lo biológico. No quiere decir ajá, que en un momento el niño iba a nacer así nada más por el aire y de o lo que sea, no. Sino que significa, significa que todo lo cotidiano, o sea, el trabajo, la relación con el esposo, el parir un hijo, todo se va a ver desde el tema del pecado, se va a ver como sufrimiento, como dolor. Mientras ya, que eso mismo en relación con Dios se ve como lo natural de la vida, incluso la muerte, porque la muerte es simplemente retorno a Él, pero, pero, ujú, pero sin Él, sin esa presencia, todo se ve como drama, como dolor, o sea, que todo se va a sufrir, todo se va a hacer con sufrimiento, por ejemplo, ay, me tengo que levantar para ir a trabajar, ay, es cierto que a ujú, veces uno no está en la misma condición, ¿verdad? Y a veces es más pesado que otras veces, pero siempre uno ujú, va entendiendo que forma parte de la vida y va dando gracias a Dios que al final tiene trabajo, que al final, bueno, todo tiene un sentido, pero cuando esa relación no existe, y fíjense que eso se ve hoy muy claro en las nuevas generaciones que tristemente pues no tienen esa cercanía porque no quieren, ¿verdad? No piensan que eso era algo atrasado de una mentalidad que ahora está superada por la ciencia. Entonces hoy vemos que todos los problemas de los jóvenes hoy se ve como grandes tragedias que porque soy chiquito, que porque no sé qué, o sea, hay como más dificultad de asumir la realidad, lo que sea, que si porque los papás se pelearon, que si por esto, pero yo veo que hoy es más difícil, que hoy se utiliza más al psicólogo para que le vaya sí. explicando a uno todo lo que está pasando, como que hoy uno no puede mucho. Es como cuando alguien dice, ay, es culpa de mis papás que yo soy así. Sí, cosas así que Sí, todo, veo yo que digo yo, pero qué difícil se ha vuelto la vida para toda la gente. ¿Cómo lo haría uno como antes, tanto como hacía las cosas que no había ni desechables, tanta cosa que no había? Uno hacía las cosas. No es cierto, fíjense que como y mi papá era militar y nosotros vivimos en zonas, por ejemplo, hace 60 años o más, Melchor de Mencos era un lugar, no había luz, no había agua, y mi mamá iba a traer del río el agua y era esposa de militar, pero ¿y qué pasaba? No había nada, mi papá estaba ahí trabajando. Y entonces dice, y uno se bañaba en el río, iba a la escuela que había, sí, y uno lo hacía todo, no, no se quejaba uno tanto, ni tenía que ir al psicólogo. Pero bueno, dice uno, no, es como difícil comprenderlo a mí se me dificulta y me doy cuenta que tampoco me puedo poner de ejemplo, decir, por ejemplo, decir, yo antes hacía, no, eso es anacronismo, hoy simplemente no se puede ni siquiera hacer eso.
porque la realidad, sí, no se puede, es que no se puede decir, es que yo cuando me casé, hoy no se puede comparar esa época con esta época, porque son totalmente dos cosas diferentes, absolutamente diferentes. Y digo yo Hoy sí también, sí. no, digo yo también, por ejemplo, la misma forma de relacionarse con las muchachas, con los muchachos, o sea, los jóvenes, yo lo veo ahora tan difícil. Yo digo, gracias a Dios que nací en otra época, porque esta época no me gusta. No quisiera volver No, a tener ni 15 ni 16 años en esta época, cuando veo tanto sufrimiento en esas criaturas. ay, sí, así le digo yo a mis nietos, por ejemplo, pero también uno también saca a relucir su pasado, porque les digo, ¿cómo que yo me iba en camioneta desde la zona 9 a la zona 5 y no pasaba nada? Y ustedes ahorita no pueden, ni siquiera conocen suicidar. Sí, pero como le digo, no podemos poner Sí, eso. no puede comparar, comete No, unos errores, ¿verdad? ya no se puede comparar porque realmente son situaciones totalmente diferentes. Pareciera que no, porque es la misma Guatemala y todo va bien, pero no, es totalmente distinto. Nuestros hijos ya los educaron distintamente. Me decía una amiga que me contó que la llegaron a ver sus nietos el fin de semana y me dice, quiera Betsy, me dice, mis nietos casi me botan la casa y mis hijos ahí ni siquiera dijeron nada. Y yo decía, ay, yo si hubiera hecho eso cuando yo era chiquita, mi mamá me mata. Y Así es. entonces yo mejor me reía, pero digo, yo sí, no, yo me quedé sorprendida, dices, eran 3 nada más, pero viera, una agarraba esto, botó lo otro, y mis hijos ahí platicando, ellos ni siquiera se inmutaron en nada. Digo yo, sí, los jóvenes hoy pues actúan de otra manera, saber cómo fue la cosa, pero así fue la historia, en fin. ¿Qué hacemos, verdad? Sí. Cabal. Pues esos son los textos que encontramos con mucha riqueza y que yo lo que les aconsejo es que lean, por ejemplo, si tienen la Biblia de nuestro pueblo, lean, para poner un ejemplo, el Midrash del capítulo 2 y capítulo 3 del Génesis, lean, pero lean verdaderamente, sobre todo si tienen la Biblia de nuestro pueblo, porque la Jerusalén no estoy segura cómo está la interpretación. Lo que pasa es que la Jerusalén la da con, con, ¿cómo se llama esto? Con el Yo, lenguaje original, hablando del hebreo ya, original, y entonces va poniendo las palabras y las personas no lo captan muy bien, pero la Biblia de nuestro pueblo tiene un lenguaje, aún en los comentarios bíblicos, más accesible, que nosotros podemos entender realmente el mensaje que está transmitiendo el género literario. Así es que ahí les dejo con esa inquietud y que tengan feliz fin de semana. gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Zaida. Betsy. Dios me la bendiga. Claro que sí. Feliz Para tarde. todos, Un feliz abrazo. día. Gracias, muy Igual. amable. Vaya.